Lo último que escribió el apóstol Pedro, de lo que al menos tenemos registro en las Sagradas Escrituras, es lo que él escribió en la carta segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, que dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como el apóstol Pedro termina esta carta. Y el último, de hecho lo último, como decía, de su registro bíblico en su carta es el crecimiento espiritual, hermanos. Todos estaríamos de acuerdo en que todos deberíamos crecer espiritualmente. Sin embargo, muchas veces está el deseo, pero el crecer no está allí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no está el crecimiento espiritual en nuestras vidas como debería? No sabemos dónde estamos muchas veces y por ende no sabemos hacia dónde ir. No sabemos cuál es nuestro nivel y cuál nivel alcanzar. No sabemos dónde estamos situados. Y en esta lección el propósito principal, fundamental, hermanos, es que Dios nos ayude a identificar dónde nos encontramos y sobre todo, que podamos continuar avanzando hacia el crecimiento espiritual, hacia los objetivos espirituales que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Pero antes de ello, hermanos, necesitamos primeramente enfrentar una situación real que experimentamos nosotros los cristianos, y esto es el posponer el crecimiento espiritual en momentos difíciles. Como decía, si no sabemos dónde estamos, no sabemos qué es lo que sigue. Muchas veces posponemos nuestro crecimiento y llegamos a pensar inclusive que la vida es muy difícil, que tengo muchos problemas ahora, todo está mal en mi vida, por lo tanto no puedo enfocarme. Consciente o inconscientemente, muchas veces nosotros nos detenemos en el crecimiento espiritual cuando esto sucede, cuando hay momentos difíciles. No estamos enfocados en el crecer, estamos enfocados más en los problemas que estamos pasando que en el crecimiento espiritual. Por esta razón, hermano, no podemos tomarnos ni un solo descanso. No hay descanso en el crecimiento espiritual. Uno de los puntos principales que encontramos en la carta a los Hebreos es que el escritor se enfoca en animar a que los cristianos del primer siglo se enfoquen nuevamente en el crecimiento, se enfoquen en la fidelidad a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Cuáles fueron los resultados de los hermanos hebreos que se tomaron, dicen hermanos americanos, que se tomaron un break, se tomaron un descanso? ¿Cuáles fueron los efectos, el resultado de este descanso o no avanzar espiritualmente de los hebreos? Note bien, primero, ellos estaban en peligro de deslizarse, según Hebreos capítulo 2, verso 1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, por no decir quizás ya estaban deslizándose. El segundo efecto, característica de ellos que pararon el crecimiento, no solamente es el deslizamiento hacia la apostasía, sino también se habían hecho tardos para oír. No estaban oyendo ya adecuadamente, según Hebreos capítulo 5, versículo 11. Se habían hecho tardos para oír. Acerca de esto, dice el verso 11 del capítulo 5, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No solamente se estaban deslizando, no solamente tenían dificultad ya para escuchar, sino también, número 3, ellos, hermanos, estaban pensando en retroceder hacia atrás. Note bien, basta leer Hebreos 10, 38 y 39, que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Es muy interesante ver que mientras unos deciden tomar un descanso en su crecimiento espiritual, cuando las cosas van mal, desde luego,
Hermanos, me maravilla encontrar personas en la Biblia que crecieron a pasos agigantados. Todo lo contrario, mientras unos paran, otros avanzan. Mire esto, por ejemplo, en cuanto a Abraham. Todo parecía que no iba a tener hijos. Y decía Abraham hablando con Dios, amigo de Dios, caminando con Dios, como si yo no tengo prole. Mira que ando sin hijo, le decía Dios a Abraham. Abraham a Dios. Y cuando parecía que no tendría hijos, se fortaleció más en fe y más en su apego a Dios. Eso es lo que registra Romanos 4, 18 al 29. Leyendo así el versículo 19 del 4, dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué hizo entonces? Sino que se fortaleció en fe. ¿No te viene eso? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es increíble. Mientras unos paran, otros crecen bajo las circunstancias adversas. Y no solamente Abraham. También, hermanos, cuando Babilonia obligaba a los judíos a inclinarse ante una imagen, 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos crecían en confianza con Dios. Eso lo registra Daniel 3, 15 y al 18. Dice que cuando entonces el rey dijo, el verso 15, están dispuestos para oír, al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, la arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho. ¿Están dispuestos? Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya lo tenían decidido. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. No te viene la palabra, ¿y si no qué? Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es una obediencia incondicional. Hoy en día hay muchas personas que dicen, si Dios me hace eso, si Dios me concede esto, voy a hacer aquello. Tales personas no están dispuestas ni a aprender bajo las situaciones difíciles, solamente en las fáciles. Y es posible ni que en las fáciles. Simplemente condicionan a Dios. Si Dios hace esto para mí, haré, o iré, o daré. Y note bien, estos 3 jóvenes, mientras que el mundo se caía, ellos están construyendo y creciendo, fortaleciendo su fe y confianza en Dios. No solamente eso, hermanos, me maravilla mirar cómo es que mientras los hebreos paraban en su crecimiento, algunas de las cartas más llenas de gozo y exaltación a Cristo Jesús fue escrita por el apóstol Pablo y desde una prisión romana. Las ruinas de las prisiones romanas pudimos Wilder y yo apreciarlas ahora en el recorrido que hicimos allá en Palestina. Y pensar que allá en lo más profundo, en lo oscuro de una celda, Pablo escribía estas líneas bajo circunstancias no agradables. Y cuando él dice, hermanos, por ejemplo, Filipenses 1, 12 y 13, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, lo malo me ha servido para bien. Y en medio de la celda oscura, escribe estas líneas de Filipenses 4:4. Regocijen el Señor siempre. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos. ¿Quién puede estar hablando de estar alegre, sonreír, de regocijarse en el corazón cuando las circunstancias son así? Bueno, por eso digo que, hermanos, no conviene parar. No debemos parar por ninguna razón. Hermanos, estoy pasando por situaciones muy difíciles. Y advertimos, hermanos, no está creciendo. No está creciendo, está desenfocado.
ha postergado para después el crecimiento y ahora está enfocado en las cosas que me están pasando y no puede avanzar, no puede avanzar. Es increíble, hermanos, el crecimiento. Así que podemos ver que nunca es momento de retroceder en el crecimiento ni de parar en el crecimiento. Debemos esforzarnos para acercarnos más a Dios en la etapa de la vida, independientemente de circunstancias que estemos pasando. La pregunta es, hermanos, ¿en cuál etapa nos encontramos? Recuerde que el objetivo de esta lección es que yo sepa dónde me encuentro y hacia dónde debo de ir. Este es lo que Dios nos va a ayudar en esta lección. La pregunta es, ¿en qué etapa nos encontramos? Para saber, hermanos, cómo crecer, necesitamos saber dónde nos encontramos espiritualmente. Es decir, ¿cuál es nuestra edad espiritual? Y déjeme decirle una buena noticia. Afortunadamente, Dios nos ha dado el conocimiento para resolver esto. Yo siempre, muchos años, y quiero confesarlo públicamente, porque no soy un hombre perfecto, pensé que no había una regla para medir la madurez espiritual. Y a veces yo decía, Señor, ¿dónde me encuentro yo? ¿Paré o no paré? ¿Ya llegué o me falta? Y todo esto giraba en mi mente, lo confieso. Pero ahora que veo que Dios nos ha facilitado las cosas, dándonos una regla, y por eso ahora abra su corazón y vea esto, lo que vamos a mirar a continuación. Hermanos, Dios nos ha resuelto el problema. Hay una regla y nos dice dónde estamos ahora. Ahora, vayamos a carta primera de Juan, el capítulo 2, versículo 12 al 14. Y pongamos mucha atención, hemos ya estudiado los jueves un poco, estudiaremos un poco más de eso. Por ejemplo, en la carta primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14, especialmente el versículo 13, presenta los 3 grados de madurez, bajo términos de padre, jóvenes e hijitos. Note bien ahora el versículo 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. De ahí, hermanos, amigo oyente, que tenemos aquí las 3 edades espirituales. Es increíble lo que Juan hizo para nosotros de parte de Dios. 3 edades, 3 niveles de madurez espiritual, 3 personajes. Con la palabra metafórica, padres, jóvenes e hijos. Ahora, hermanos, lo que significa entonces es que tenemos 3 niveles. 3 niveles. Ahora, vamos a hablar y a mirar pensar acerca de los niños, según el versículo 12 y versículo 13. Según estos versículos, hermanos, note bien, en el versículo 12, por ejemplo, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y el segundo término para identificarlos a ellos, dice, porque conocéis al Padre. Versículo 13 en sus Biblias. Así que podríamos dividir este grupo de recién nacidos y niños pequeños también. De tal manera que estos son creyentes nuevos, estos han llegado a conocer al Padre y se regocijan, note bien, según el versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados. El enfoque de un niño espiritual es que están regocijándose en el perdón de sus pecados y en su nueva relación con Dios. No hay nada más el enfoque de ellos que gozarse de que ahora han venido a ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1, versos 12 y 13, y Dios me ha perdonado. Puede cantar el himno de grande gozo hay en mi alma. Figuro e imagino el rostro de Cristo sonriente. Eso es lo que dice el himno. Y eso es el enfoque de los niños espirituales. Este grupo, al igual que los recién nacidos o los niños pequeños, hermanos, dependen totalmente de otros para ser alimentados espiritualmente. ¿Por qué? Porque la figura o metáfora de 1 de Pedro 2:2 dice que desean como recién nacido la leche espiritual. Note bien, un recién nacido no puede alimentarse por sí mismo, pero desea y se comunica con la madre para ser alimentado. Esa es su característica de estos niños espirituales.
dependen de la alimentación de otros. Así que no hay nada malo de ser un niño espiritual. Todos hemos sido niños espirituales. Pero en segundo lugar, hermanos, Juan habla acerca de los jóvenes. De los jóvenes. Esos jóvenes, bajo el término apropiado en el griego, podríamos dividirlo en adolescentes y adultos también. Juan dice que este grupo, como característica, ha vencido al maligno. No te viene el versículo 13. Ha vencido al maligno. También son fuertes. Tienen fuerza. Ahora ellos han crecido. Y la palabra de Dios también permanece en ellos. Versículo 14. Note bien, 3 características. Así que estos son los cristianos que están activos en la lucha contra Satanás, puesto que ellos, hermanos, son fuertes y han vencido al maligno. Tienen algunas victorias y estos son los cristianos activos en la lucha contra Satanás y en la obra de Dios, en el reino de Dios. Podemos decir que estos cristianos tienen una comprensión más firme de la palabra de Dios y buscan activamente aplicar sus enseñanzas en sus vidas. El niño, usted necesita aplicarlo, necesita alimentarlo. Él ya lo hace, él ya aplica las lecciones en su vida. Y han empezado a aprender a alimentarse muy bien y ellos también ya están empezando a alimentar también a otros y están aumentando su conocimiento en la palabra de Dios. Es posible, ellos, característica, ya preparan sus lecciones, clases y tratan de enseñar a otros. Esas son sus características. ¿Por qué estoy infiriendo esto? Dado a los términos que Juan está hablando. Han vencido al maligno, tienen lucha. ¿Y cómo se vence? Según Mateo capítulo 4, con palabra, con Biblia. Por eso decía, ellos lo tienen en el corazón, se alimentan. Permanecen ellos, verso 14, ahí está la evidencia. Jesús tenía la palabra cuando respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Ellos son fuertes, esa es su característica. Ya hacen clases, usan, se alimentan por sí mismos. Pero hermanos, ahora, note bien versículo 13 y versículo 14. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Verso 14, os escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece, note bien esa frase, en vosotros. Ya tienen Biblia en su mente, se nota, tienen Biblia en su mente. Pero ahora los padres, este último grupo, hermanos, son los espiritualmente maduros en una iglesia local, en una congregación. Juan dice 2 veces, nos debe llamar la atención esto, note bien sus características, son solamente una y se repiten 2 veces, versículo 13, versículo 14. No es casualidad, no, Juan no hace esto por casualidad. Note bien el verso 13 y 14, ahora lo leo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y verso 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Porque conocéis y porque habéis conocido, presente y pasado. Ahora, hermanos, amigo oyente, no simplemente conocen al Padre, ese no es el punto, sino que han llegado a conocerlo más profundamente, más íntimamente, más plenamente. Es decir, por ejemplo, hermanos, estos padres no lo conocen de una manera simple. John Stott, no sé si alguno de ustedes, yo sé que Ernest sabrá quién es, pero autor de muchos libros religiosos y muy buen comentarista en cuanto a este tema. Pero John Stott describe a este grupo así. Dice, su primer estallido de éxtasis o de emoción al recibir el perdón y la comunión con el Padre fue una experiencia hace mucho tiempo. Estos padres, incluso el estado de espiritualidad, hermanos, incluso las batallas de los jóvenes han pasado también. Los padres han progresado hacia una profunda comunión con Dios. Esto es los padres. Este es el nivel, hermanos, máximo de un hermano maduro. Esto es. Así que, hermanos, lo que podemos mirar respecto a estos padres es un grupo que incluye a los cristianos que todos son totalmente autosuficientes. Ellos no necesitan ser enseñados. No. Ellos enseñan a ellos mismos. Pueden alimentarse espiritualmente por ellos mismos. Estudian la Biblia, preparan clases, sermones, si es necesario, enseñan activamente a otros, ya continuamente. Esto puede suceder que
acapar en los niveles del Nuevo Testamento, hermanos. Pueden aparecer los ancianos de 1 Timoteo 3, verso 1 al 7, toda esa calificación, pero también las ancianas, no de oficio, mujeres de edad que han llegado, según Tito capítulo 2, verso 1 al 5, que son maestras del bien. Un gran resumen de calificaciones. Estos son los padres. Y esto es sorprendente. Así que, hermanos, amigo oyente, no estamos perdidos. Si podemos saber dónde estamos, podemos saber hacia dónde debemos dirigirnos. Quiero que todos ahora pensemos y lo hagamos honestamente y averigüemos dónde nos encontramos en esta tabla de crecimiento, hermanos, por favor. Piensen ahora en la frecuencia con la que te involucras con las Escrituras. Piense, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde nos encontramos en esta tabla? Piensa qué tanto nos involucramos con las Escrituras o qué tanto tienes que ver tú con las Escrituras. Piensa en eso. ¿Sabes cómo alimentarte espiritualmente por sí mismo? ¿O dependes aún de otros? Estas respuestas te guiarán a dónde estás tú ahora. ¿O alimentas a otros con la palabra ya constantemente? ¿O dependes de otros? Piensa con realismo. Una vez que sepas, hermanos, amigo oyente, dónde te encuentras, podrás saber hacia dónde debes dirigirte. Ahora, déjeme hablar acerca de los objetivos personales para poder avanzar hacia este crecimiento. A continuación vamos a encontrar algunos ejemplos de algunos objetivos de crecimiento para cada grupo. Ahora, ponga más su atención y no se pierda de esto, por favor. Primero, hermanos, los niños, escuche bien esto. ¿Cuáles son los objetivos? Si ya sabe usted que es un niño, vea lo que dice a los niños. Si usted dice, yo soy un joven, ¿qué necesitas? ¿Hacia dónde debes ir? O quizás eres un padre, en otras palabras, eres alguien más maduro. Bueno, ¿cuáles son los objetivos para los niños? Los niños en este momento dependen al 100% de los demás para su alimento espiritual. Una buena meta sería comenzar a desarrollar hábitos y habilidades para ser un estudiante totalmente independiente de otros. En otras palabras, que se pueda alimentar por sí mismo. ¿Cuáles hábitos y habilidades puede desarrollar, hermanos? Si tú eres un niño y te están dando clases, pregunta al maestro, ¿y cómo descubriste eso? ¿Y por qué llegaste a esa conclusión? ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué hiciste así el bosquejo? ¿Por qué me estás enseñando así? Y ahora, ¿por qué estás enseñando esta otra cosa? ¿Por qué? Porque si tú descubres el arte de cómo preparar la alimentación, tú mismo te vas a alimentar a ti mismo. Pero si tú no sabes cómo te llegó la clase, cómo el maestro la preparó, desarrolla, son tus objetivos como niño espiritual. Avanza, no te quedes niño toda la vida. Avanza, descubre cómo te enseñan. Cómo se descifra, cómo se interpreta la palabra de Dios, hasta que seas un estudiante de la Biblia independiente. Un hábito sería leer Biblia todos los días. Ahora, déjenme hablar acerca de los objetivos de los medios o de los jóvenes. Los adultos jóvenes, el objetivo sería seguir creciendo en conocimiento y obra. Con frecuencia, cuando vamos avanzando, olvidamos cuidar nuestra conducta, nuestro pensamiento y nuestras palabras delante de otros. Lo que la Biblia diga debemos en un maestro que ya logra enseñar, se alimenta solo, necesita poner atención en lo que dice, lo hace. Lo dice, lo hace. Ese es un objetivo de alguien que dice, ya soy joven. ¿Por qué? Yo me alimento solo. Estoy buscando inclusive enseñar a otros. Cuida tu vida. Cuida cómo vives. Cuida lo que escuchan los demás de ti. Creciendo en conocimiento y obra. ¿Y qué otra cosa? Buscar alimentar a otros. Cuando, hermanos, nosotros estamos haciendo esta transición, y creo que yo recuerdo bien esa etapa, veía hermanos maduros que venían a predicar a donde yo estaba empezando a predicar, y me costaba hablar con vecinos o decirle a cada uno, dejarle un texto en su mente, o darle un consejo. Dios dice esto, y titubeaba. Y venía un hermano maduro y decía, bueno, mire, es que Dios dice esto, y le citaba Biblia de memoria, y yo decía, wow, yo quisiera ser así. Y ahora, bueno, eso ya no será un problema, porque yo sé que cuando una persona me abre el corazón y la confianza, voy a poner un texto, o otro texto, y puedo alimentarlo. Esto ya es parte de la vida tuya. Eres alguien que es un joven, toma por objetivo eso. Cuida tu vida y busca enseñar a otros.
Pero hermanos, mire, escucha ahora, los padres. El objetivo de los padres, ¿ya no hay objetivo porque ya son maduros completamente? Claro que no. Sí hay. Podría ser, escuche bien esto, enseñar y capacitar a los niños y a los jóvenes y adultos para que algún día sean creyentes maduros, totalmente funcionales, creyentes que pueden valerse por sí mismos. Ese es el punto. En otra ocasión, en otra materia se le llama la duplicación. Ya no lo hagas tú mismo por otros. Enséñales, duplica, que ellos hagan lo mismo que tú. Tienes Biblia en la mente, puedes controlarte, tienes sabiduría para decidir, enséñale a otros. Enseña y capacita a niños y adolescentes. ¿Ve eso? Así es que, hermanos, amigo oyente, estos son los objetivos de los padres, de los niños, de los jóvenes. Así es que debemos avanzar. No hay razón para parar. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos alcanzar estos puntos de referencia en cuanto a crecimiento? Es una muy buena pregunta. Tenemos que ser más prácticos de aquí en adelante. ¿Cómo se crece? Yendo al punto. Ya sé mis metas, hermano. Ya sé qué hacer. Pero, ¿cómo podemos alcanzar estos puntos de referencia de crecimiento? Bueno, hermanos, amigo oyente, esto se logra, si estamos hablando de crecimiento espiritual, se logra mediante un compromiso diario, constante, reflexivo y apegado a la palabra de Dios. Déjame decir una cosa. Primero, tenga objetivos. Si alguien va a avanzar y va a crecer, debe tener objetivos. Decir, ok, ya los tenemos. Ya sé dónde estoy y cuál es mi objetivo. En segundo lugar, avance cada día hacia ellos. Pero cuando las cosas van mal y me está pasando algo grave y no se desenfoque. No es tiempo de parar. ¿Recuerda a los hebreos? Las consecuencias. No pague ese precio. No se desenfoque. Sí, tengo problemas. Sí, y son pruebas que Dios me mandó. Y sí, últimamente no me he sentido bien. Pero sé qué es lo que yo quiero. Sé hacia dónde voy. Mi madurez está en el enfoque que Dios quiere. Las últimas palabras de Pedro fue: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecimiento es para salvación. Y yo quiero ser salvo. ¿Ve eso? Después de que avance cada día y tenga objetivos. Escuche bien esto. Hermanos, lo que no es un plan sencillo de 3 pasos. Decir, wow, ¿cuánto has crecido en estos últimos 3 días? No, simplemente sería un comentario muy fuera de fundamento bíblico. Hermanos, amigo oyente, escuche bien esto. Lo que se requiere es un apego constante a la palabra de Dios. ¿Sabe usted una cosa? Sin la palabra de Dios, imposible poder crecer. ¿Por qué? Porque 1 Pedro 2 dice, para que por ella crezcáis para salvación. He conocido algunas personas en mi vida que dicen, es que a mí no se me da mucho la lectura, es que a mí no se me da mucho el leer, hermano, es que a mí no se me da mucho el entender la palabra de Dios, gusta más la alabanza. Imposible poder crecer. Y uno debe crecer para salvación. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo funciona esto de una forma práctica? Ahora déjenme avanzar un poco más rápido, hermanos. ¿Cómo funciona esto de una forma práctica? Bueno, vea esto, vamos a un salmo, hermanos. El Salmo 119, y voy a usar los primeros 15 versículos. Ahora, en esto, yo quisiera que usted vea lo que yo miro ahora y que Dios siempre ha querido que veamos en este salmo. Lo que pide el salmista, y número 2, lo que hace el salmista para obtener lo que él pide. Lo diré otra vez. Vean este salmo lo que el salmista pide, pero también lo que hace para poder conseguir este crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que él pide? Verso 9, bueno, encontrar el secreto de cómo un joven puede limpiar su camino. Algunos dicen que es posible, David se encuentra en su juventud, yo no lo sé, pero sí sé una cosa, esta es la petición. ¿Cómo el joven puede limpiar su camino? Mantener limpio su camino. ¿Cómo? Bueno, está el deseo.
Y usted puede orar y decir, Señor, yo quiero que tener limpio el camino. Quiero ser un joven que llegue a ser como los matrimonios de Peter's Colony, que son matrimonios sanos y que tienen sus hijos y una sana familia. Señor, yo quiero ser, dice el joven, aunque eso es su petición ahora y ha orado a Dios, pero ahora, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer? Bueno, los siguientes versículos 10 al 15, el salmista va a enumerar lo que él estuvo dispuesto a hacer. Note bien ahora, hermanos, este esquema. Versículo 10, él busca a Dios. Versículo 10, él ora para que Dios le impida desviarse de su palabra. Versículo 11, él guarda en su corazón su palabra, lo almacena para no pecar. Versículo 12, él pide a Dios que le enseñe. Es humilde y debe ser enseñado. Versículo 13, él enseña la ley también a otros. Note bien eso. Y es un maduro. Medita, según el versículo 5, la palabra de Dios. Y meditar es una prioridad, algo constante, no secundario o primario en su vida. El versículo 16 también memoriza la palabra de Dios. ¿Ve eso? Ahora veámoslo en los textos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 13, con mis labios he contado los juicios de tu boca. Otra traducción dice, he enseñado, he contado, he hablado de ellos. Versículo 14, me he gozado. Y versículo 15, meditaré y consideraré tus caminos de eso. Así que, hermanos, la verdad es que muchos se caen en el deseo, pero pocos están dispuestos a hacer lo que el salmista hizo. Otra vez, nuevamente, el crecimiento se logra poco a poco, día tras día, y a su debido tiempo llegará el anhelado crecimiento o madurez, como dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. En el Salmo 1, verso 1, 2 y 3. Es una figura de un hombre realmente maduro, figurado como un árbol. El varón es bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, verso 12. Todo lo contrario, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No hay una frase, hermanos, creo que más adecuada, y quiero usarla, lo que hizo Piper. No, ¿quién es Piper? Bueno, no importa, pero mire lo que él dijo, y con esta frase quiero terminar esta lección en conclusión. El camino hacia la madurez, dijo él, y hacia el alimento sólido, no es primero convertirse en una persona inteligente, sino convertirse en una persona obediente. Y esto es obediente a la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios usted jamás podrá alcanzar una plena madurez. ¿Dónde se encuentra usted ahora? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Está avanzando hacia ellos? ¿Ha incluido la palabra de Dios en su vida permanentemente o la ha descartado? Recuerde que el último deseo de Pedro fue antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere que usted y yo crezcamos, avancemos para ser salvos. Te pones de pie, es posible, tú estás aquí, tú dices, hermano, yo soy un visitante, no soy un niño en el Evangelio, no soy un joven en el Evangelio, no soy un padre en el Evangelio, pero tú puedes iniciar hoy tu vida como creyente, empezar a crecer, luchar juntamente con nosotros en esta mañana. Puedes venir confesando el nombre de Cristo, dejándote ser bautizado para el perdón de tus pecados. Si estás dispuesto a hacerlo, te invitamos mientras cantamos el himno de esta ocasión. Dios te bendiga ricamente.